El Gobierno Nacional dio a conocer 2 líneas de créditos hipotecarios para acceso a la vivienda, pero vamos a hacer también una comparación respecto de créditos hipotecarios que se dan en otros bancos, con lo cual tenemos varias cuestiones a considerar, ¿no? Mariano Beristain, así es, María Belén, bienvenida. muy buenas tardes, qué lindo estar con vos. Igualmente. Y con todos ustedes, por supuesto. Bueno, efectivamente, ayer a partir del lanzamiento de esta línea de crédito del Procrear, se despertó un poco otra vez el interés por los créditos hipotecarios, y lo que vamos a hacer es un análisis comparativo del Procrear y de otras 3 líneas de créditos de bancos de distintas provincias y ciudades. Vamos a ver, por ejemplo, para que ustedes vean, ¿no? Dentro de las alternativas que usted tiene para llegar a su casa propia. Por ejemplo, en el caso del Procrear, a estrenar, se trata de departamentos nuevos a estrenar. El monto máximo es de 500.000 pesos. Fíjense la relación con el resto de los bancos. En el caso de la línea del Banco Ciudad, de primera opción, de primera propiedad, es de 300.000 pesos. Y en el caso del Banco Provincia es de 1.442.500 pesos. Y por último incorporamos al Banco de Córdoba o Bancor, que tiene 2 límites, uno de 405.000 pesos y otro de 640.000 pesos. Estas son las 4 opciones que planteamos. Hay muchas más de bancos privados también, pero tomamos 4 referencias para no perdernos demasiado, sí, y para que usted tome también como referencia. Y Mariano, teniendo en cuenta que el acceso a la vivienda es tan importante y la gente, por supuesto, quiere, ¿no es cierto?, tener un crédito hipotecario, que es otra línea más que se da, ¿no es cierto?, la del Gobierno Nacional a través de los planes Procrear. Lo importante es tener en cuenta cuál es el salario familiar que se exige, ¿no es cierto?, el plazo a pagar y también la tasa de interés. Y todo lo tenemos aquí, María Belén, para que vos veas. Mira, el salario, estamos hablando del salario familiar, como vos bien lo dijiste. Sí. En el caso del Procrear es de 6.000 pesos. 6.000 pesos por grupo familiar. Hablamos de 6.000 pesos netos, sí, es decir, en bolsillo. Lo mismo ocurre en el Banco Ciudad y en el Banco Provincia. En el banco... Para estrenar, ¿no es cierto? Para la línea de créditos hipotecarios con departamentos estrenar. Exactamente. Hasta diciembre de 2014. Son características distintas, sí, las líneas, ¿no? Claro. Por ejemplo, sí, en el caso del Procrear es a estrenar. En el caso del Banco Ciudad, no, también pueden ser inmuebles usados. Y en el Bapro puede ser una cosa o la otra. Por eso estamos hablando de estos valores. En el caso del financiamiento, que es muy importante, es decir, del total de la vivienda, del valor de la vivienda, ¿cuánto le va a financiar el banco? Bueno, en el caso del Procrear estamos hablando que el financiamiento alcanza el 80% del valor de la propiedad. Siempre hablamos de propiedades nuevas a estrenar, ¿no? En el Banco Ciudad es un poco mayor, 85%. En el Bapro, la línea de crédito del Bapro es del 70% y en el Banco de Córdoba es el 80%, como ustedes pueden ver. Los plazos, otro dato importantísimo a tomar en consideración. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que usted tenga 10 años de plazo para pagar que 30 años, como es el caso del Procrear, que tiene 30 años de plazo para pagar. Y un dato que es muy interesante dentro de esto es que las cuotas son fijas, es decir, usted va a pagar durante 30 años exactamente lo mismo. De cualquier manera vamos a hablar de las cuotas también. En el caso del Banco Ciudad, el plazo oscila entre los 15 y los 20 años y en el caso del Bapro son 15 años. El Bancor, o sea, el Banco de Córdoba, ofrece unas alternativas variables que oscilan entre los 5 y los 20 años de plazo para que usted devuelva su crédito. ¿Qué porcentaje del total del salario familiar, digamos, es a los propósitos de pagar el crédito hipotecario? Mira, eso varía también. Sí. En general todos oscilan entre el 40 y el 45%. ¿Del total del salario familiar? Del total del salario que toman como referencia, que es la familia. Se ha ampliado mucho. Yo no sé si vos te acordás, María Belén, antes todos tomaban como base el 25%. Claro, por eso. Ahora realmente se amplió bastante y toman como referencia el 40% en la mayoría de los casos. Hay que tomar en consideración, miren ustedes qué interesante el caso de las tasas de interés.
Obviamente cuando usted recibe un crédito, un dato muy importante que no se puede perder de vista es cuál es el costo que usted va a pagar por devolver ese crédito. En el Procrear, en las líneas de crédito del Procrear, la tasa de interés es del 2,5%, pero atención, la tasa de interés es proporcional al ingreso. Mientras usted tenga menos ingresos, paga una tasa de interés menor. Es una cosa muy curiosa porque históricamente siempre es al revés. Aquel que tiene mayores ingresos tiene mayores facilidades. Aquí varía. La tasa de interés del crédito es de 2,5% y puede llegar hasta el 16,5%. Según el nivel de ingreso, 2,5% es para aquellos que tienen un salario familiar de 6.000 pesos y de 16,5% es para aquellos que tienen un salario familiar de 30.000 pesos. Es decir, ese es un dato muy interesante. En el caso del Banco Ciudad, usted empieza pagando el primer año un 7% de tasa de interés. El segundo año pasa a pagar 8,5%. El tercer año paga 11%. Y los años subsiguientes, a partir del cuarto año, paga 14% de tasa de interés. En el caso del Bapro es muy ventajosa, la tasa de interés es del 6% y en el Bancor, que es el Banco de Córdoba, es del 12,68%. Por último, y para cerrar, para que usted tome en consideración, cuando usted haga cualquier transacción, cualquier compra en la que pague en crédito, en que pague por crédito, usted tiene que tomar en consideración este dato. Este dato es el más importante de todos, que es el costo financiero total. ¿Por qué? Sí. Porque incluye todos los costos y es lo que realmente usted va a pagar como tasa de interés real. Por ejemplo, en el caso del Procrear, aquellos que tienen un ingreso familiar de 6.000 pesos pagan 3,91% anual. Es una tasa negativa, evidentemente, tome la inflación que usted tome. Una tasa negativa porque el que subsidia es el Estado Nacional a través del ANSES. Después, bueno, en el caso de Ciudad y el Bapro no están los datos del costo financiero total. No, más la tasa es variable, ¿viste? Por ejemplo. Exactamente. Sí, y en el caso del Bancor es del 13,92%, casi un 14%. Es muy importante lo que vos dijiste de costo financiero total porque a veces uno no lo tiene previsto, ¿no? Sí, y en la sumatoria, digamos, uno lo tiene que tener en cuenta. Ahora también a propósito de las líneas de crédito de Procrear, hubo otra también, ¿no es cierto?, para la compra de terrenos y la construcción de vivienda, ¿no es cierto? Efectivamente. Hasta 400.000 pesos para la obra y hasta 150.000 pesos para el terreno. Pero también hay digamos, determinados planes, ¿no es cierto?, en el sentido de que hay como una normativa para facilitar la construcción y que sea más rápida y demás, con una tasa de interés, tengo entendido, del 12 al 14%, que te la fija en un primer tramo de 5 años, fija, y después te ponen un tope máximo en ese segundo tramo de 20 a 30 años en que tenés que ir pagándolo. Te agrego un dato más, Sí. María Belén, que es importante. El 22 de octubre va a haber un sorteo muy importante del Procrear donde se van a sortear 20.000 viviendas de estas características, es decir, 20.000 créditos para primeras viviendas nuevas, ¿no? Sí. Y eso es a tomar en consideración. En el caso, por ejemplo, del Banco Ciudad, también lo que existe es una adjudicación mensual. Es decir, mes a mes adjudican a aquellos que ganaron la licitación, les adjudican el crédito. Entonces, son alternativas para que usted tome en consideración. Me parece que son alternativas válidas porque hay muchas personas que están buscando, que necesitan, casi imperiosamente diría, un crédito para la vivienda. Claro. Entonces, plantear este abanico de posibilidades me parece que le va a permitir a usted tomar una decisión más adecuada, tomar una decisión más justa, de acuerdo a su nivel de ingresos y de acuerdo a lo que usted puede pagar. Desde ya, la verdad que es una información muy importante y muy interesante, porque además tiene que ver con el acceso a la vivienda digna, ¿no? Tu propia vivienda. Así que muchas gracias, Mariano. Bueno, María Belén, muchas gracias a vos y a todos ustedes, por supuesto. Bueno, ya volvemos, ¿ves? Hacemos una pausa.